Érase una vez en el siglo XIX, una joven llamada Helen vivía atormentada por visiones y sueños intensamente vívidos. Ella podía ver el futuro desde que era muy pequeña. Grande, en uno de sus sueños llamó a un ser del inframundo que la llevaba a los cielos. Básicamente tenía sueños mojados con la bestia. La bestia en cuestión, el legendario Conde Orlok. Con el tiempo conoció a Thomas. Este hombre sería su refugio para dejar de entrar a ese mundo onírico, pero la conexión con el Conde Orlok parecía estar sellada. Su marido, un hombre ambicioso y trabajador, había conseguido una oportunidad de oro: trabajar en una prestigiosa inmobiliaria. Sin embargo, antes debía superar una prueba crucial: viajar a un lugar remoto para concretar el traslado de un conde. Sí, sacar a un conde de una mansión embrujada donde no hay nada, donde no hay vida, y trasladar a este conde a otra mansión en su ciudad, otra mansión embrujada. Esa era la misión. Aunque Helen le suplicó que no fuera, advirtiéndole que algo terrible ocurriría, Thomas desestimó sus temores creyendo que solo eran fantasías de su mente perturbada. Él estaba decidido a perseguir sus sueños sin importar las advertencias. El viaje lo llevó a un lugar extraño y sombrío, donde nadie hablaba su idioma y la atmósfera era densa de superstición. Al mencionar que debía visitar al conde en la antigua mansión abandonada, los lugareños lo miraron con terror, rogándole que por favor no fuera. Ignorando las advertencias como todo un héroe, Thomas pasó la noche en el pueblo presenciando rituales y comportamientos inquietantes que desafiaban su comprensión. A la mañana siguiente, llegó a la mansión. El lugar era una fortaleza de sombras desprovista de luz o vida. Allí lo recibió el conde, un hombre con bastante bigote y de piel cenicienta, con una voz grave y una presencia opresiva. Desde el primer instante, Thomas sintió que algo no estaba bien. El conde le exigió que lo llamara su señor, argumentando que su linaje lo demandaba. A pesar de su creciente incomodidad, Thomas continuó negociando. Firmó un documento por miedo, ya que ni él mismo podía leer lo que decía allí debido a que eso estaba escrito en otro idioma, supuestamente una lengua que solo el conde y su linaje conocían. Se dejó llevar por el miedo y firmó. El firmar ese documento sería su sentencia y el comienzo de algo mucho más grande y terrorífico. Durante la conversación, el conde se interesó por un objeto que Thomas llevaba, el cual tenía un profundo significado entre él y Helen. Cosas random que te pasan en una mansión con un viejo de color gris que habla muy grave. Thomas quería irse de ese lugar, y quién no, pero el conde no lo dejó. Despertó una noche con marcas extrañas en el pecho, como si algo o alguien lo hubiera mordido. En un estado de confusión, encontró al conde descansando en una cripta. Tomó un hacha y trató de acabar con él, pero al acercarse, el vampiro despertó. En un instante aterrador, el vampiro volvió a chuparlo. Después de ser chupado varias veces, Thomas decidió abandonar el terrorífico lugar y regresar a casa. Estaba claro que el vampiro iba a por su mujer. Mientras tanto, en la ciudad, Helen continuaba sufriendo. Su salud mental y física empeoraba con cada día que pasaba, presa de la conexión con Orlok. El médico local, incapaz de entender lo que ocurría, decidió llamar a su antiguo mentor, un médico desprestigiado debido a sus creencias en lo sobrenatural. Tras examinar a Helen, el viejo llegó a una conclusión inquietante. La joven estaba poseída por un espíritu bastante poderoso y librarla sería casi imposible, por no decir imposible. Durante una inquietante escena, Helen comenzó a hablar con una voz ajena y profunda. La bestia usó su cuerpo para advertirles que el final estaba cerca y que nadie podría detenerlo. Esto mientras la misma criatura viajaba en un barco y chupaba tripulantes del barco. Su destino era claro: unirse finalmente a Helen, no solo por su atracción, sino porque algo en su esencia siempre los había conectado. Y recordemos que Helen en sus sueños ya lo había llamado. Alguien le daría la bienvenida al vampiro y lo llevaría a su nuevo aposento en la ciudad donde se encontraba Helen. Y es nada más y nada menos que el viejo que le había dado la misión a Thomas y que de repente
le dio por comer palomas, el jalamecate mayor del vampiro, y si no me crees, escúchalo tú mismo. Helen sentía la llegada del vampiro como una sombra que se posaba sobre su alma. Sale corriendo y se topa con su amado Thomas, quien viene destartalado, hambriento y muy chupado. El ambiente se tornó aún más oscuro cuando en el barco en el que viajaba el conde salen miles de ratas a la ciudad, ocasionando la enfermedad de la peste negra. El viejo doctor estaba al borde de la desesperación. Analizando un cuerpo se dieron cuenta que no solo eran ratas, el cuerpo estaba deshidratado y no tenía nada de sangre, o sea que alguien ya se lo había chupado, el vampiro. Esto no es una fuerza normal, es algo que escapa de nuestra comprensión, dice el doctor. Nosferatu no era solo una amenaza, era una plaga que traía consigo la muerte y la locura. Decidido a encontrar una solución, comenzó a planificar, pero antes de que pudiera actuar, el vampiro reapareció en los sueños de Helen. En el mundo onírico, el conde le habló con su habitual tono sombrío. Le confesó que había venido por ella, que era su destino y que todo estaba escrito desde el momento en que ella lo había llamado. Pero lo más devastador fue la revelación. Su esposo, Thomas, la había vendido por unas monedas firmando un contrato que entregaba su alma al conde, cosa que ya sabemos que es mentira. Él firmó simplemente por miedo. Orlok le dejó claro que no tenía opción. Debía unirse a él en 2 días o muchas vidas perecerían, incluyendo la de su esposo al tercer día. Helen, cuando está con su esposo, comienza a confesar todo lo que ella soñaba y sentía. Además, se sintió rota por la supuesta traición que le había hecho su marido de haberla vendido al vampiro. Y le dijo que por favor la hiciera alcanzar su clímax, porque el único que la hacía volar era el vampiro en sus sueños. Y así, Thomas cumple su deseo. Más tarde, el vampiro no tardó en cumplir su amenaza. Antes de que pudieran tramar un plan efectivo, Orlok desató su furia. Visitó a la amiga de Helen y acabó con ella y sus hijos de manera brutal, dejando una estela de horror y dolor. El esposo de la mujer, consumido por la tragedia, se dejó morir entregándose a la enfermedad que había adquirido su esposa. Una familia completa había sido aniquilada por este vampiro. Thomas, aún vivo, se unió a los doctores en su desesperado intento para eliminar a la criatura. La estrategia parecía sencilla: localizar la tumba del demonio, destruirla con fuego y atravesar su corazón. Sin embargo, al llegar al lugar, descubrieron que el vampiro no estaba allí. Thomas comprendió lo que esto significaba. Si el vampiro no estaba en su tumba, entonces estaba con Helen. No había tiempo que perder. Y esto ya lo sabía el doctor. Lo que estaba haciendo era distraer al marido de Helen. Antes de que comenzara la batalla final, el doctor tuvo una conversación privada con Helen. Le explicó que la única forma de salvar la ciudad y acabar con la maldición era que ella se sacrificara. Si lograba atraer al vampiro y acabar con él, la plaga desaparecería para siempre. Con el peso del destino sobre sus hombros, Helen aceptó su trágico papel, y más cuando vio cómo su amiga y toda una familia desapareció gracias al vampiro. Cuando el vampiro llegó, le ofreció lo que tanto deseaba: su unión físicamente. En una escena cargada de intensidad, Helen se entregó al vampiro dejando que la pasión los consumiera. El acto es solo él chupando, alimentándose de ella mientras se entregaban en una conexión que trascendía lo físico. El vampiro le dio toda la noche con Helen. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, Helen usó su ingenio. Le dijo al vampiro que quería más. Expuesto al primer rayo de luz, el vampiro comenzó a secarse. Lo dejaron seco. Helen, debilitada por tanta chupada, se desplomó junto a los restos del vampiro. Thomas llegó en ese momento y lo único que vio fue un vampiro seco encima de su esposa, quien estaba deshidratada de tanto ser chupada. Pero igual no aguantó. La chica falleció apenas llegó el marido. El viejo doctor para mí fue el héroe de esta historia, quien liberó la ciudad de la peste de Nosferatu persuadiendo a Helen. Si este resumen fue de tu agrado, por favor déjame tu like, es muy importante para mí. Un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima con un próximo resumen.